En el gimnasio Komagawa estaban contentos ya que por fin Marcus llegó a Japón, pero había un inconveniente, ya que según las noticias él fue atrapado, siendo eso un signo de una mala conducta de Kimura. Itagaki les contaba que incluso Fuji se quedó perplejo ante esa noticia, y ante todas esas noticias continuaba feliz porque la pelea por el título seguía en pie, pero Takamura le cortaba la felicidad, ya que les preguntó cómo creen que Marcus se puede entrenar en prisión. A lo mucho hizo sombra o levantó unas cuantas pesas. Kimura entendía que Marcus estaba fuera de forma. Aoki decía que a pesar de todo él tenía que subir al ring, e Itagaki miraba eso como una ventaja para Mashiba, pero Takamura dijo que su condición física no era el problema, sino algo mucho más serio podría intervenir. Todos llegaron a la conclusión de que era su peso. Todos se alteraron preguntando si ha perdido lo suficiente, quién podría decirles cómo está su peso o si se podría haber pesado en prisión. Ivo le preguntaba a Takamura si a pesar de que Marcus esté en Japón, eso no iba a garantizar que el combate se lleve a cabo, pero Takamura le dijo que el pesaje y la rueda de prensa serían al día siguiente, ahí se aclararán sus dudas. Mashiba estaba dando el peso, siendo aceptado para la pelea, mientras su entrenador festejaba por ese logro. Mashiba se retiraba mientras llamaban al siguiente. El siguiente era Marcus Rosario, quien estaba listo para dar el peso. Pero Mashiba regresó a ver a su adversario, y él se encontraba con una mirada perdida, como si no supiera qué es lo que estaba haciendo. Marcus subía la báscula con ayuda de su entrenador. Marcus estaba fuera del peso, era muy pesado para poder luchar contra Mashiba. Todos se quedaban anonadados al ver que no dio el peso, pero Mashiba seguía con su mirada calmada. Todas las cámaras estaban en Marcus ante tal acontecimiento. Su entrenador no sabía qué hacer, estaba tan presionado con las cámaras, tomando por la espalda a Rosario, diciendo que aún hay tiempo de sobra para el segundo pesaje, pidiendo que no se preocupen, rogando para que lo esperen. Pero el entrenador de Mashiba estaba molesto, gritando que debe estar bromeando. Lo que está sucediendo no es algo que se deba tomar a la ligera, gritando que demuestra cómo es en verdad, no le importa el combate, desapareciendo, gritándole que está encima del límite. ¿Acaso es esa clase de persona?, le decía. Pero Mashiba lo detenía, pidiéndole que esperara el segundo pesaje, pero él se sentía mal porque Mashiba estaba en su mejor forma, preguntándose si todo se va a desmoronar antes de empezar. El entrenador de Marcus le decía que era por el agua que bebió en el aeropuerto, más el agua que bebió en el hotel. Él tenía que perder 680 gramos, aún tenían tiempo. Marcus le decía que no era culpa de él, todo el mundo debe estar agitado por el calor, pero su entrenador le gritaba que corra por el hotel, pero Marcus decía que si corre con ese calor, morirá. Su entrenador le pedía que no se rinda, recordándole por qué vinieron a Japón. Alguien se acercó al entrenador, diciéndole que por el momento Marcus lo escucha. Era Fuji quien se acercó al entrenador mientras le preguntaba si él es periodista, diciéndole que aún hay tiempo para el segundo pesaje. Ahora él no estaba dispuesto a dar comentarios, pero Fuji no estaba por la pelea, él estaba por él ahí, llamándolo señor bien. Él se sorprendía que lo buscaran a él. Fuji le decía que estaba al borde del precipicio, preguntando por qué era el manager de alguien tan problemático como lo es Marcus. Él con una expresión de poca importancia le decía que era por el dinero, esa era su razón. Fuji le dijo que si el combate no se da, más la penalización y los gastos de cancelación le quedarán en números rojos. Además, la policía ya estaba detrás de él. Pero el señor bien le dijo que sin comentarios. Fuji le dijo que en esas condiciones es imposible perder tanto peso, llegará muy deshidratado al combate, pero al manager le daba igual mientras él suba al ring. Fuji le dijo que si pierde no ganará dinero, pero él le dijo que Marcus ganará. Él es muy fuerte, contando que vieron a Marcus desde joven, observando cómo se volvió el guardaespaldas del jefe, diciendo que al lado de él te sientes seguro, así tu agresor tengo un arma. Así que bueno, ese era Marcus, decía. Fuji se quedó pensativo al escucharlo de jefe, pensando si él aún está en ese grupo. El entrenador le dijo que ya no está en ese grupo, él fue candidato a ser uno de los mayores rangos, pero eso no era una idea muy inteligente. Fuji decía que un grupo que tiene un muchacho salvaje simplemente debe ser un grupo de buenos para nada, pero el señor bien le dijo que es una historia que no vale la pena. Fuji se quedaba insatisfecho ante tal respuesta, pero el señor bien le contó que él siempre estaba en la primera fila, estando expuesto a traiciones, y alguien avisó a la policía y Rosario era el sospechoso de ser el delatador. No fui yo, gritaba alguien. Aquella persona era Marcus de joven, quien estaba acorralado por dos tipos quienes lo estaban interrogando con armas en la mano, diciendo que por ser joven es alguien muy hablador, mientras él gritaba que no era él, pero uno de ellos le dijo que era muy hablador, y Marcus no pudo hacer nada más que mirar.
Volviendo al presente, él estaba tirado en el piso, gritando que no fue su culpa, preguntándose por qué ser el único infeliz en el mundo era muy injusto. Él se puso frente a una máquina expendedora, desesperado por conseguir algo para beber. Preguntándose si tiene 2 monedas, él se moría de sed, diciéndose a sí mismo que no aguantará, preguntándose qué estaba haciendo en ese país. Él estaba pensando en cómo Mashiba pasó el pesaje con facilidad. Eso no era algo justo para él, pensando que tiene que llegar y asegurar de que todos estén en igualdad de condiciones. Fuji seguía conversando, preguntando si esa era la razón por la que Rosario era tan loco. Su entrenador vio como Marcus volvió, mientras él con sus últimas energías decía que se asegurará, se iba a asegurar de que todos sean infelices. Y en el segundo pesaje, Marcus dio el peso, él pasó el control. Todos miraban cómo estaba la rueda de prensa, viendo que el campeón no decía nada y solo bebía agua. Además, Mashiba no estaba y no habría un cara a cara, llegando a la conclusión que la pelea había comenzado, mientras se preguntaban cuál será el resultado. Alguien había llamado a la casa de los Mashiba, era el jefe de Ryo, llamándolo para animarlo. Mashiba terminaba la llamada, pero al instante otra llamada llegaba, solo que esa vez era de un colega del trabajo. Las llamadas llegaban y llegaban, hasta que Mashiba se hartó, preguntando quién es, arrebatándole el teléfono a Kumi, diciendo que lo dejen en paz. Su pelea es mañana, gritando si no pueden dejarlo. Pero al escuchar quién era el de la llamada, Mashiba se tranquilizó. Era Sendo quien hablaba sobre Rosario y cómo él pasó el pesaje, diciéndole a Mashiba que eso le debe meter mucha presión. Sendo pensaba que él no dejó todo su entrenamiento de lado, ya que pudo perder lo poco que le faltaba solo corriendo. Eso era un sudor de última hora y falta de entrenamiento, decía Sendo. Mashiba se dirigía a Sendo diciendo que no lo subestime, puede ser de todo, pero al final él es el campeón. Y ahora él pensaba algo, pero Sendo lo interrumpió, diciendo que sería una pena que el tipo que lo destrozó perdiera humillantemente, así que Mashiba tenía que obtener el cinturón. Sendo estaba repitiendo las palabras de Miyata, quien estaba al lado de él. Mashiba le preguntaba a Sendo si podía hablar, y él le decía que sí, a lo que Mashiba le gritó que le deje descansar. Sendo se despedía, animando a Mashiba, para después agradecerle a Miyata por el teléfono, pero él le decía que nunca se lo prestó, y Sendo le dijo que lo hizo internamente, y Miyata decía que no, pero Sendo lo contradecía. Volviendo a la casa de los Mashiba, Kumi le preguntaba si no descansará, y Mashiba le decía que ya se va. Y era el día del combate, el día en el que Mashiba se enfrentará a su desafío más grande e histórico.